dos vecinos con armas nucleares al borde de la guerra. India llevando a cabo sus ataques más profundos dentro de Pakistán en más de 50 años. Estamos comprometidos a tomar medidas firmes y decisivas contra el riesgo y aquellos que los apoyan. El rol de China es fascinante. Por un lado, su sólida hermandad con Pakistán. Por otro lado, está el reinicio con India durante la guerra comercial con Estados Unidos. ¿Qué valora más China? India acaba de desatar el infierno en Pakistán. En las últimas horas, decenas, si no cientos de misiles volaron a través de los cielos y explotaron al menos en 9 ubicaciones vinculadas al terrorismo en Pakistán y Cachemira, ocupada por Pakistán. ¿Pero sabes qué es lo loco? Esto ni siquiera es lo peor que enfrenta Pakistán actualmente. Es China. Xi Jinping temía este exacto momento desde que Pakistán llevó a cabo un horrible ataque terrorista contra India. Verás, el 22 de abril de 2025, 5 terroristas fuertemente armados con carabinas M4 y Avtomat Kalashnikova, 47, cruzaron silenciosamente al territorio indio y entraron en Pahalgam, un conocido lugar turístico en Cachemira. Al igual que los ataques que vimos en Israel, donde se cazaba deliberadamente a civiles, estos hombres fueron tras los civiles hindúes, apuntándolos deliberadamente y asesinando a docenas a sangre fría. Detuvieron a los turistas individualmente y los forzaron a probar su fe islámica recitando un versículo del Corán. Si alguien pasaba, lo dejaban ir. Si no, se les ordenaba bajarse los pantalones para verificar si estaban circuncidados, una práctica común entre los musulmanes pero no en la comunidad hindú. Los hombres hindúes que reprobaron las 2 pruebas fueron ejecutados inmediatamente. Se obligó a sus esposas, hijos y amigos a mirar. Y ahora se quedan con un tipo de trauma que nunca se va. Y eso es exactamente porque India ya no se contiene más. Están contraatacando con una venganza cruda. Y le guste o no a China, será arrastrada a esto. Porque si no interviene, los cientos de miles de millones que ha invertido en Pakistán no solo se irán en llamas, también lo hará toda su estrategia en el sur de Asia. Para empeorar las cosas, el ejército de Pakistán depende mucho de armas chinas, la mayoría sin probar en conflictos reales lo suficientemente intensos para verificar si funcionan tan bien como afirma China. Este conflicto en curso es la primera prueba de campo verdadera para la tecnología militar de Beijing, y por lo que parece, las cosas no van bien. Los sistemas de radar y defensa de misiles de China han fallado en proteger el espacio aéreo de Pakistán, permitiendo a India alcanzar todos los objetivos uno cerca de Lahore. Más humillante aún, un JNF-17 Thunder fabricado en China, un avanzado caza de 4ª generación, ya fue derribado. Eso es una enorme vergüenza tanto para Islamabad como para Beijing. En caso de que este conflicto se vuelva una guerra a gran escala, el origen de la misma no será relevante. El juego de culpas acabará y se iniciará la reacción en cadena. Todos, incluso aquellos con mínima influencia, serán arrastrados a ello, y China liderará ese frente. YouTube no es partidario de temas bélicos, y a los bots del Partido Comunista Chino no les gustan los videos que critican al Partido Comunista Chino. Entonces, en este video, necesitamos tu ayuda más que nunca. Si puedes pulsar ese botón de me gusta y suscribirte abajo, realmente nos ayuda con este algoritmo de YouTube. Como bien sabemos, China y Pakistán se consideran aliados incondicionales, refiriéndose a sí mismos como hermanos de hierro en todo clima. Este estrecho vínculo inició en 1951, cuando Pakistán fue uno de los primeros países musulmanes en reconocer a la nueva República Popular China. Desde entonces, Beijing ha invertido grandes sumas en Islamabad, al punto que hoy, 1/3 de la deuda externa de Pakistán, unos $30.000 millones, se debe a bancos estatales chinos y prestamistas comerciales, convirtiendo a Beijing en el mayor acreedor de Pakistán. Para ser francos, a China no le interesa en absoluto la estabilidad o el éxito futuro de Pakistán. Para el Partido Comunista Chino, Pakistán es solo una vaca de efectivo estratégica, y el corredor económico China-Pakistán es precisamente como la ordeñan. El corredor económico China-Pakistán es un megaproyecto de $62.000 millones en el corazón mismo de la iniciativa Belt and Road de China. Incluye una red de autopistas, ferrocarriles, cables de fibra óptica, plantas de energía y parques industriales que conectan Kashgari y Xinjiang en China con el puerto de Gadar en Pakistán en el Mar Arábigo. China ha asegurado un arrendamiento de 40 años que le otorga control sobre el puerto de Gadar, permitiéndole obtener cerca del 90% de todos los ingresos generados. Mientras tanto, Pakistán sigue luchando por lo que queda.
La parte loca es que China ha estructurado astutamente estos contratos de una manera que hace casi imposible que Pakistán pueda pagar realísticamente los enormes préstamos vinculados a estos proyectos. Básicamente, los términos están completamente en contra de Pakistán desde el primer día. Empresas chinas recibieron grandes participaciones de capital, arrendamientos a largo plazo y pagos garantizados. Pakistán acordó comprar electricidad generada por las plantas del corredor económico China-Pakistán a tarifas extremadamente altas y fijas, que están legalmente obligados a pagar, independientemente de su situación económica. De hecho, algunos de estos acuerdos prometieron abiertamente a los inversores chinos enormes retornos, hasta un 34.5% cada año. Con tales condiciones, es evidente que Pakistán quedará abrumado por la deuda eventualmente. Al final, no les quedará otra opción que ceder a China el control total y los derechos permanentes sobre infraestructuras críticas como puertos, centrales eléctricas y autopistas. Es una trampa de deuda clásica que ya ha atrapado a docenas de otros países. Pero China no está en esto solo por dinero rápido o rendimientos masivos. El principal beneficio de China con el corredor económico China-Pakistán trasciende lo económico. También brinda a China una ruta de envío alternativa crucial, que permite a los petroleros y barcos de carga chinos evitar por completo el estrecho y vulnerable Estrecho de Malaca. Actualmente, cerca del 80% del petróleo importado de China transita por este estrecho, el cual podría ser bloqueado por la Marina de los Estados Unidos o rivales regionales como India durante una confrontación militar o crisis geopolítica. El corredor económico China-Pakistán es estratégicamente crucial ya que le proporciona a China una ruta alternativa, reduciendo significativamente su vulnerabilidad. India lo sabe, y por eso, si China intentara apoyar militarmente a Pakistán, el corredor económico China-Pakistán se volvería el principal objetivo militar de India. India ha declarado abiertamente que el corredor viola su soberanía territorial, justificando así el ataque, porque atraviesa directamente la tierra que India oficialmente reclama como suya. El puerto de Godar, al final del corredor económico China-Pakistán, preocupa a India, que sospecha que pronto será una base naval china. Para comprender la vulnerabilidad de China, analicemos en detalle este mapa. El corredor económico China-Pakistán inicia en la región de Xinjiang, China. Desde allí, cruza a Pakistán a través de un estrecho paso montañoso conocido como el Paso Khunjerab. Luego, va directo a Gilgit-Baltistán, una zona muy sensible que India reclama oficialmente como parte de Jammu y Cachemira. Entonces, básicamente, este enorme proyecto financiado por China corta directamente a través de un territorio que ya está profundamente disputado. Para India, es un insulto abierto y un desafío directo a su autoridad. Con el conflicto en curso, las grandes inversiones de China en el corredor económico China-Pakistán podrían volverse inútiles pronto. India podría lanzar de inmediato una ofensiva para recuperar lo que considera su territorio, convirtiendo al instante la mitad norte del corredor económico China-Pakistán en una zona de guerra activa. China es consciente de este riesgo. Por eso, han desplegado miles de soldados en toda esta zona sensible, intentando proteger sus inversiones y mantener el control. Pero sinceramente, aun con esas tropas, si estalla una guerra real, nada de eso importará. Los miles de millones de dólares invertidos por China en carreteras, plantas de energía e infraestructura se convertirían en blancos fáciles de inmediato. Blancos fáciles al alcance directo de la artillería, misiles y aviones indios. No hablamos de ataques hipotéticos a larga distancia en este caso. Estas ubicaciones podrían ser golpeadas con precisión mortal en minutos. En cuanto a Pakistán, a pesar de depender en gran medida del dinero y el apoyo militar chino, ya están fallando en defender estos proyectos vulnerables. La economía de Pakistán está colapsando y su ejército está peligrosamente desgastado. Con los ataques indios impactando objetivos dentro de Pakistán, Beijing enfrenta una decisión urgente: intervenir directamente para proteger miles de millones de dólares en inversiones o arriesgarse a perderlo todo. Pero como verás, eso es muy improbable y explicaré exactamente por qué en un momento. Pero antes, vayamos más al sur en el mapa. Porque por muy complicada que parezca la situación en el norte, la situación aquí en Baluchistán es en realidad aún peor para China. Si no has oído mucho sobre Baluchistán, no te preocupes, no eres el único. La mayoría no lo ha hecho. Esta región es crucial en este momento. Permíteme explicar por qué brevemente. Al igual que el conflicto en Cachemira, ocupada por Pakistán, que discutimos en el norte, los problemas en Baluchistán también comenzaron cerca del nacimiento de Pakistán en 1947. En aquel entonces, cuando la India británica se dividía en India y Pakistán, Baluchistán no estaba del todo seguro de querer pertenecer al recién creado Estado pakistaní. Antes de que Pakistán se convirtiera en un país, gran parte de lo que hoy es Baluchistán
pertenecía a un estado principesco separado llamado Kalat. El Khan de Kalat, gobernante local, al principio no quería unirse a Pakistán. Quería completa independencia para su región. Pero Pakistán tenía otros planes. Presionado por Islamabad, el Khan de Kalat finalmente cedió y acordó unirse oficialmente a Pakistán en 1948. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esta decisión. De hecho, el propio hermano del Khan, el príncipe Abdul Karim, se rebeló de inmediato. Abdul Karim huyó hacia Afganistán, reunió luchadores locales y lanzó la primera rebelión armada contra Pakistán en julio de 1948. Esa rebelión inició décadas de tensiones y conflictos que perduran hasta hoy. Ahora, probablemente todos se pregunten, ¿por qué la gente en Baluchistán sigue luchando casi 80 años después? Primero, hay algunas cosas importantes que debes saber. Baluchistán es muy extenso. De hecho, es la provincia más extensa de Pakistán, abarcando más del 40% del territorio nacional. También está cargado con enormes reservas de gas natural, enormes minas de cobre, depósitos de oro, campos de petróleo, quiero decir, lo que sea. Probablemente Baluchistán lo tenga en algún lugar bajo tierra. A pesar de estar rodeados de inmensa riqueza, los habitantes de la zona son de los más pobres del país. Para poner esto en perspectiva, aunque más del 40% del gas natural de Pakistán proviene directamente de Baluchistán, muchos residentes locales allí ni siquiera tienen conexiones básicas de gas en sus propias casas. Por otro lado, los vastos recursos naturales de Baluchistán se envían directamente a Islamabad y provincias más prósperas como Punjab. ¿Qué obtienen a cambio las personas locales? Honestamente, no mucho, principalmente contaminación, negligencia, pobreza y promesas vacías. En muchas partes de Baluchistán, elementos esenciales como escuelas, hospitales y agua potable limpia suelen ser escasos o inexistentes. Los líderes locales de Baluchistán son frecuentemente ignorados, marginados o excluidos por forasteros poderosos, élites políticas o el ejército pakistaní en el ámbito político. Ante tal situación, es comprensible la frustración de los locales cuando China apareció a finales de los 2000, dispuesta a invertir miles de millones de dólares en infraestructura que atravesaría sus tierras tribales. Al principio, China hizo grandes promesas. Hablaron de crear miles de nuevos empleos, de traer mejores vidas, oportunidades, riqueza y básicamente hacer que los locales sintieran que finalmente habían encontrado oro. Pero esas promesas nunca se cumplieron. Sin embargo, los lugareños despertaron con una realidad distinta. Tropas pakistaníes por doquier, gerentes chinos al mando y autopistas atravesando tierras tribales que les pertenecían desde hace generaciones. Las banderas extranjeras aparecieron en sus ciudades natales, los puntos de control surgieron por doquier, y pronto, los locales ya no reconocían sus propios barrios. Definitivamente no se sentía como en casa, así que, naturalmente, toda esta frustración acumulada se volvió violenta rápidamente. Los grupos rebeldes locales, especialmente el Ejército de Liberación de Baluchistán, empezaron a atacar directamente proyectos y personal chinos. En abril de 2022, un atacante suicida asaltó una universidad en Karachi, asesinando deliberadamente a 3 profesores chinos que laboraban allí. Un año antes, en 2021, una bomba destruyó un autobús con ingenieros chinos, matando a 9 instantáneamente. Estos son solo algunos de los incidentes de alto perfil que acaparan los titulares mundiales. De hecho, ha habido docenas de ataques pequeños pero letales contra trabajadores, ingenieros, convoyes e infraestructura china en todo Baluchistán. Otro gran problema que China y Pakistán deben enfrentar es que los talibanes retomaron el control de Afganistán en 2021. Inicialmente, muchos creían que los talibanes mantendrían buenas relaciones con Pakistán, ya que este país los había apoyado y albergado durante décadas. Pero sorprendentemente, no fue eso lo que sucedió. Sin embargo, tras recuperar el poder, los talibanes rápidamente comenzaron a desconfiar y disgustar abiertamente a Pakistán, tornando amargas las relaciones. Desde que los talibanes volvieron al poder, han estado chocando repetidamente con los soldados pakistaníes a lo largo de su frontera compartida y la situación continúa escalando. En diciembre de 2022, los talibanes atacaron puestos fronterizos pakistaníes cerca de Chaman, matando soldados y provocando serias tensiones. En septiembre de 2023, estallaron nuevamente intensas batallas en el concurrido cruce fronterizo de Torkham, dejando varias personas muertas y muchas más heridas en ambos lados. Los talibanes no han ocultado su enojo hacia Pakistán. Acusaron abiertamente a Pakistán de interferir en los asuntos internos de Afganistán, de albergar secretamente a militantes opuestos al gobierno talibán, y en general de comportarse más como un enemigo que como el aliado que se esperaba que fueran.
Desde que los talibanes recuperaron el poder, los separatistas baluches han podido operar más libremente a lo largo de la porosa frontera afgano-pakistaní. Durante décadas, Afganistán ha brindado refugio, albergue y campos de entrenamiento a grupos anti-Pakistán. Tras el regreso de los talibanes al poder y su desconfianza hacia Pakistán, esta tendencia ha crecido notablemente. Se ha facilitado a los militantes anti-Pakistán movilizarse, operar y planear ataques desde Afganistán. Mientras tanto, sorprendentemente, la relación de los talibanes con India ha estado mejorando últimamente. Al principio, India era comprensiblemente cautelosa. Recuerda, los talibanes eran considerados enemigos, ya que India apoyaba al anterior gobierno afgano. Sin embargo, recientemente el gobierno talibán e India han iniciado conversaciones directas en privado, buscando puntos en común. De hecho, India incluso ha enviado ayuda humanitaria a Afganistán y ha reabierto su embajada en Kabul. India parece estar siguiendo la lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hasta ahora, esta estrategia parece estar funcionando eficazmente para ellos. Circulan rumores, aunque aún no confirmados oficialmente, de que facciones dentro de los talibanes afganos podrían estar ayudando en secreto a India a cazar militantes pakistaníes o individuos buscados que se ocultan cerca de la frontera afgano-pakistaní. Esto puede sonar sorprendente al principio, pero si lo piensas no es del todo descabellado. Históricamente, los talibanes han mantenido conexiones y relaciones profundas con diversos grupos militantes. Hacer este tipo de arreglos tranquilos y detrás de escena no sería exactamente un territorio nuevo para ellos. Y especialmente dadas las recientes tensiones y la franca hostilidad entre los talibanes y Pakistán, sinceramente no es tan difícil creer que algo así podría estar sucediendo a puertas cerradas. Por otro lado, las relaciones entre China y los talibanes son mucho más complicadas. Públicamente, el gobierno talibán afirma estar abierto a la inversión china, especialmente porque China promete dinero e infraestructura muy necesarios. Pero en realidad, la confianza entre ellos es bastante frágil. Los talibanes no están contentos con la dura represión de China contra los musulmanes uigures en Xinjiang, ya que muchos afganos comparten fuertes lazos étnicos, religiosos y culturales con ellos. El caos en Pakistán, incluyendo a los talibanes, los rebeldes baluches y las tensiones con India, está generando una tormenta perfecta para el país y China, particularmente en relación a sus enormes proyectos conjuntos como el Corredor Económico China-Pakistán y la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora, antes de seguir adelante, permíteme aclarar rápidamente algo que la gente suele confundir. El Corredor Económico China-Pakistán y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, están relacionados pero no son lo mismo. El Corredor Económico China-Pakistán del que hemos hablado es una parte crucial de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, un proyecto mucho más amplio. La Iniciativa de la Franja y la Ruta es el enorme plan maestro de China para construir infraestructura como carreteras, puertos y ferrocarriles en países de Asia, África, Medio Oriente y Europa. Es la gran visión de China para conectarse con todas las principales economías mundiales. Con esto, China busca disminuir costos, acceder a nuevos mercados para sus productos y convertirse en el centro económico y político global en las próximas décadas. Si el corredor económico China-Pakistán te parecía enorme, la iniciativa de la Franja y la Ruta está en otro nivel. Es básicamente el padrino de los megaproyectos. Para poner las cosas en perspectiva, China ya ha invertido cerca de $1 billón estadounidenses en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto es solo el comienzo. Los expertos creen que la inversión total de China en este enorme esquema global podría superar los asombrosos $4 billones para fines de la década de 2030. Sí, billones con B. Una cantidad de dinero suficiente para remodelar por completo la economía, la política y las dinámicas de poder globales para las próximas generaciones. Cuando China anunció estos proyectos de infraestructura, muchos países se entusiasmaron con las ganancias y riqueza potenciales que pensaban obtener. No se les puede culpar del todo. China presentó la situación como un sueño hecho realidad y sonaba como el trato perfecto. Sin embargo, años después, la realidad ha sido totalmente distinta. Muchos de estos países han descubierto que apenas pueden pagar los enormes préstamos chinos asumidos para construir estos proyectos. De hecho, algunos países están al borde de la bancarrota, como Sri Lanka, probablemente el ejemplo más famoso hasta ahora. Sri Lanka pidió prestado miles de millones a China para construir ambiciosas infraestructuras, como el enorme puerto de Hambantota. Pero cuando Sri Lanka no pudo pagar sus deudas, China intervino y tomó el control del puerto con un arrendamiento de 99 años, obteniendo un control estratégico a largo plazo sobre una infraestructura crítica justo en la puerta de India. Esto no solo ocurre en Sri Lanka. En África, países como Zambia, Kenia y Etiopía están ahora sepultados bajo una gran deuda de proyectos chinos.
y tristemente han visto muy poco beneficio económico real. Zambia acaparó titulares globales al incumplir con préstamos internacionales, en parte por pedir demasiado dinero prestado a China y no poder mantenerse al día con los pagos. ¿Sabes qué? China esperaba que Pakistán quedara atrapado como estos otros países. Al igual que las otras inversiones chinas, ninguna ayudó a la economía de Pakistán. Por el contrario, ha sucedido exactamente lo opuesto. El país se encuentra sumido en deudas. Pakistán atraviesa una grave crisis económica, con escasas reservas de divisas extranjeras, alta inflación, precios disparados y dificultades para pagar intereses y préstamos de su deuda. China esperaba un escenario como Sri Lanka, donde Pakistán se endeudaría tanto que Beijing intervendría y ganaría control sobre áreas críticas, especialmente territorios estratégicos, y Cachemira ocupada por Pakistán, el Pakistán ocupado por Kashmir. Pero aquí es donde los planes de China podrían derrumbarse por completo. Si la guerra estalla con un ataque de la India a infraestructuras clave y reclamo de territorios disputados, los planes de China se verían enormemente afectados. Perder el control del corredor económico China-Pakistán, el proyecto clave de la iniciativa de la Franja y la Ruta, causaría una reacción en cadena, siendo el primer fracaso en la estrategia global china. Considéralo. Las naciones involucradas en la iniciativa de la Franja y la Ruta se cuestionarían: si China no pudo proteger su mayor proyecto cerca de sus fronteras, ¿por qué arriesgamos nuestras economías en estos proyectos? Y así sería la muerte del proyecto de ensueño definitivo de Xi Jinping. Por eso, la inestabilidad en el corredor económico China-Pakistán es una bomba de tiempo para toda la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. China no puede darse el lujo de que esto se desmorone, créeme. Si lo anterior no es suficiente para que China intervenga y defienda a Pakistán, he aquí más razones. En este momento, miles de ingenieros, técnicos e incluso soldados chinos viven y trabajan dentro de Pakistán. Un recuento indica que más de 14.000 ciudadanos chinos han participado recientemente en proyectos del corredor económico China-Pakistán. Muchos de ellos están concentrados en áreas peligrosas como Gwadar y otras partes de Baluchistán, donde los militantes e insurgentes han atacado repetidamente a los trabajadores chinos. En años recientes, ha habido más de una docena de ataques importantes contra ciudadanos chinos que trabajan en Pakistán, matando a decenas de ellos. Los diplomáticos chinos han expresado su frustración públicamente, considerando inaceptable los 2 ataques en 6 meses. Por ello, Beijing envió su propio equipo de seguridad con vehículos blindados para proteger directamente estos proyectos sensibles. Imagina cuánto peor sería si el conflicto se intensificara aún más. Afortunadamente para los chinos, los ataques de India se han limitado a Muzaffarabad, Kotli, Bagh y ciertos objetivos en Punjab hasta ahora. Pero no te confundas, Gwadar y el resto de Baluchistán están cerca. Cuando China aumenta las tensiones o intenta hacerse el héroe, cada trabajador, técnico y soldado chino y sus familias en Karachi, Lahore, Gwadar y todo Pakistán se vuelve un objetivo potencial al instante. China se enfrentaría inmediatamente a una pesadilla logística, evacuando a miles de sus ciudadanos de una zona de guerra activa, mientras se apresura a proteger miles de millones de dólares en infraestructura vulnerable. En una situación desesperada, el ejército pakistaní incluso podría entregar la protección directa de algunos activos cruciales completamente a China. Pero en realidad, Beijing sabe que no puede ignorar una ofensiva india que amenaza a su propia gente e instalaciones. En resumen, la gran cantidad de ciudadanos e inversiones chinas en Pakistán asegura que China tendría que intervenir de alguna manera. Durante las últimas décadas, China ha presionado, sobornado o intimidado a políticos y generales pakistaníes para que dependan en gran medida de los sistemas de armas chinos. Lo hace precisamente por esa razón. Actualmente, Pakistán es el mayor comprador individual de equipo militar chino a nivel mundial, adquiriendo desde cazas avanzados J-17, tanques de batalla BT-4 y potentes drones armados, hasta complejos sistemas de defensa de misiles. La gran dependencia de Pakistán del hardware chino implica que si China interviene en el conflicto, sus fuerzas se integrarían fácilmente con el ejército pakistaní, ya que ambos utilizarían equipos y sistemas mayormente idénticos. Por otro lado, India estaría luchando con una compleja mezcla de armamento ruso, francés, israelí, estadounidense y de desarrollo propio. Analistas militares mundiales han indicado que una guerra entre India y Pakistán sería una prueba de campo de batalla en vivo y real. Un enfrentamiento directo entre las armas chinas y la mezcla de sistemas occidentales y nacionales de India. Los resultados de esta prueba tendrían enormes consecuencias globales. En esencia, podría determinar si China sigue dominando como uno de los principales proveedores de armas del mundo o si sus exportaciones militares sufren un repentino y gran golpe a su reputación. Lo mismo aplica a Occidente.
Si las armas fabricadas en India funcionan excepcionalmente bien, atraerían de inmediato a compradores globales y generarían confianza mundial. Los fallos en los sistemas militares pueden tener graves consecuencias, como se ha visto en el caso de Rusia. En los últimos 3 años, el armamento ruso ha tenido un desempeño muy pobre en Ucrania, perjudicando repetidamente la reputación global de Rusia. Es seguro afirmar que el dominio de Rusia en el mercado mundial de armas ha llegado a su fin por al menos esta década, quizás más. A pocas horas del conflicto, el hardware militar chino también está fallando. Los sistemas de radar supuestamente avanzados resultaron inútiles. Las defensas de misiles no ofrecieron ninguna protección real y ya se ha derribado del cielo un preciado caza JF-17 construido por China. Si los sistemas armamentísticos chinos no logran resistir siquiera unas horas de ataque con misiles, imagina el espantoso panorama de una guerra total. Pero más allá de las ventas de armas y la reputación, hay otra gran razón por la que China no puede darse el lujo de perder a Pakistán o verlo desmoronarse. Estratégicamente, Pakistán ha sido un aliado clave de China y un amortiguador crucial contra el creciente poder de India en el sur de Asia. Los dos países solidificaron esta alianza hace décadas. En 1963, Pakistán entregó oficialmente el montañoso valle de Shaksgam al norte de Cachemira a China, ayudándole a consolidar su control sobre partes clave de la amplia región de Cachemira. Hoy, China controla directamente alrededor del 20 al 30% de Cachemira, incluyendo la meseta de alta altitud de Aksai Chin, un área también reclamada por India. Esta región no solo es simbólica o políticamente sensible, sino también estratégicamente crucial. Aksai Chin alberga la crítica autopista G219 de China, que es la única conexión terrestre confiable entre la provincia de Xinjiang de China, directamente con el Tíbet. Expertos militares advierten que perder el control de Aksai Chin, o tener esta autopista crucial cortada por combates, podría amenazar seriamente la seguridad e inestabilidad de toda la región fronteriza occidental de China. Si India y Pakistán entran en guerra, existe una posibilidad real de que las fuerzas indias puedan avanzar en los territorios en disputa. Esto colocaría rápidamente a los soldados indios a pocos kilómetros de la frontera china, la sensible línea de control actual, en Ladakh. Los comandantes militares indios han declarado que se preparan activamente para lidiar con dos fronteras hostiles simultáneamente. Están dejando en claro que están preparados para confrontar directamente a China si la situación lo requiere. Ya hemos visto lo tensa y peligrosa que puede volverse esta situación. En 2020, tropas de India y China se enfrentaron violentamente en el valle de Galwan, en Ladakh. Fue una pelea mortal que sorprendió a ambos lados y mostró cuán rápido las cosas pueden salirse de control. Por lo tanto, en un conflicto importante con Pakistán, India podría provocar o escalar deliberadamente las tensiones cerca de Ladakh, abriendo intencionalmente un segundo frente solo para ejercer una inmensa presión estratégica directamente sobre la sensible región del Tíbet en China. India sabe precisamente cómo provocar a China en este tema. El Tíbet es una región extremadamente delicada para China en términos políticos, culturales y militares. Incluso, una pequeña escalada cerca de Ladakh podría obligar a China a desviar recursos críticos, lidiar con la inestabilidad interna o, peor aún, un conflicto fronterizo más amplio. De hecho, India se ha estado preparando activamente para este escenario exacto. Recientemente se ordenaron aviones militares avanzados, como los jets Rafale franceses, para fortalecer sus capacidades en regiones fronterizas de alta altitud como Ladakh. India también posee uno de los misiles más temidos del mundo, el supersónico BrahMos desarrollado junto con Rusia. Este misil puede alcanzar objetivos en las profundidades enemigas a velocidades 3 veces mayores a la del sonido, siendo casi imposible de interceptar. Desplegar misiles BrahMos en la frontera de Ladakh o el Himalaya daría a India una gran ventaja estratégica. Permitiría a las fuerzas indias amenazar rápidamente la infraestructura, aeródromos y bases militares chinas en el Tíbet, manteniendo como rehenes las regiones occidentales críticas de China. A pesar de las razones para que China se involucre en un conflicto apoyando a Pakistán, hay motivos contundentes por los que Beijing podría simplemente mantenerse al margen y no intervenir en absoluto. Primero, la economía china, tras décadas de rápido crecimiento, ahora avanza lentamente. 2023 y 2024 fueron brutales. El crecimiento económico se vio gravemente afectado por un enorme colapso inmobiliario y una débil demanda de consumo interno. China también está acumulando niveles récord de deuda. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, la deuda del gobierno de China aumentó al 60.5% del Producto Interno Bruto en 2024. Eso es un aumento desde el 38.5% solo 5 años antes.
La deuda total de China, que incluye corporaciones, hogares y gobiernos locales, es aproximadamente el 312% de su Producto Interno Bruto, uno de los niveles más altos del mundo. Hasta los gobiernos locales se ahogan en hipotecas impagas por viviendas fantasma y centros comerciales vacíos. Los líderes chinos, desesperados, inyectan miles de millones de dólares al sistema para alcanzar su modesto objetivo de 5%. Además, la población de China ha comenzado a descender. En 2023, el país registró su tasa de natalidad más baja de la historia, perdiendo alrededor de 1.4 millones de personas. En los próximos años, cerca de 300 millones de trabajadores chinos se jubilarán por completo. Esto implica menor gasto, grandes obligaciones pensionales y aumento del desempleo juvenil. Ahora, imagina agregar un conflicto militar masivo a este ya tenso entorno económico. China no puede darse el lujo de otra aventura desestabilizadora costosa en este momento. Necesitan desesperadamente todos sus recursos y enfoque para reiniciar su economía y apoyar a su sociedad que envejece rápidamente. Además, el ejército chino ya está sobrecargado en otras zonas importantes. Beijing ha aumentado su presencia naval y aérea en el Mar del Sur de China, enfrentándose con Vietnam, Filipinas y Malasia por islas y arrecifes en disputa. Y luego está el problema del estrecho de Taiwán. Beijing advierte constantemente que algún día podría reunificar Taiwán por la fuerza si fuera necesario. Mientras tanto, Estados Unidos sigue enviando portaaviones a través de la región y fortaleciendo las alianzas militares con los socios de Taiwán. China comprende muy bien el peligro y el potencial explosivo de esa situación. Abrir un tercer frente contra India en el Himalaya, con todo lo que está sucediendo, sería desastroso. Si estallara la guerra, los recursos militares de China estarían peligrosamente divididos, forzando a Beijing a retirar tropas, misiles, aviones de combate y activos navales de áreas críticas como Taiwán y el Mar del Sur de China. Una guerra en el Himalaya podría escalar y atraer a las grandes potencias globales, lo cual sería aún peor. Imagina si la Marina de los Estados Unidos apoyara a India, o si Rusia respaldara militarmente a China. China definitivamente no quiere arriesgarse a tal escenario, y no sería la única nación profundamente preocupada. Una guerra regional que involucre a China sacudiría profundamente la política global. Estados Unidos se ha acercado a India mediante alianzas como el Quad y acuerdos de defensa bilaterales. Públicamente, Estados Unidos pediría paz y moderación, como siempre que India y Pakistán chocan. De hecho, tanto China como Estados Unidos ya han instado a una desescalada inmediata tras el reciente ataque en Cachemira. Pero en la realidad, si China realmente movilizara tropas o aviones de combate a Pakistán para amenazar a India, Washington aumentaría discreta pero urgentemente el apoyo para India, compartiendo inteligencia crucial, acelerando entregas de armas o quizás incluso brindando respaldo diplomático directo. Rusia también enfrentaría dificultades. Moscú mantiene una asociación estratégica con Beijing, pero al mismo tiempo, Rusia es históricamente uno de los mayores proveedores de armas de India, vendiendo sistemas armamentísticos avanzados a Nueva Delhi. Rusia probablemente intentaría la neutralidad al principio, pidiendo paz públicamente, mientras ofrece discretamente apoyo diplomático a ambos lados para mantener la influencia. Las potencias de Oriente Medio también podrían involucrarse. Históricamente, Pakistán ha dependido de aliados del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, para obtener ayuda financiera, apoyo político y asistencia militar. Pero en una crisis entre China e India, estos países actuarían con sumo cuidado. En realidad, nadie ganaría una guerra que involucre a China, menos aún Beijing mismo. Claro, China generalmente se beneficia de una India que está algo inestable o distraída, pero hay una gran diferencia entre beneficiarse de un poco de inestabilidad y ser arrastrado a una guerra catastrófica en toda regla. La guerra con India no es algo que Beijing realmente quiera. Es demasiado costoso, arriesgado y desestabilizador, especialmente considerando los problemas internos que China ya enfrenta. Beijing sabe que el principal detonante de la tensión, los grupos terroristas que operan libremente en Pakistán, no es algo que puedan ignorar más. Si India no se ocupa de estos terroristas en Pakistán esta vez, China podría sentir que no tiene más opción que intervenir y ocuparse de ellos. Porque en este punto, China simplemente no puede permitirse otro día de incertidumbre, tensión o amenazas a sus enormes inversiones y miles de ciudadanos en la región. De una forma u otra, querrán resolver el problema del terrorismo de una vez por todas, preferiblemente sin desencadenar un conflicto mayor. Gracias por ver.